abran sus Biblias o prendan sus Biblias en el 2 Corintios capítulo 8. As that you open or turn on your Bibles to 2 Corinthians chapter 8, verses 7 through 15. Y vamos a leer los versículos 7 al 15. So that they will be read out loud in Spanish, and you could follow along on the screen or on your own Bible in English. 2 Corintios capítulo 8, versículo 7. 2 Corinthians chapter 8, verses 7 through 15. Verse 7. El versículo 7, en esta carta escrita a una iglesia This letter written for the church en la ciudad de Corinto in the city of Corinth por Pablo By a esta Paul. comunidad, to this community. les recuerda estas palabras. Paul reminds the church of these words. Pero ustedes Corintios, You, Corinth, people of Corinth, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. verse 8. No es que esté dándole órdenes, no es que les quiera decir lo que tengan que hacer. I don't want to tell you what to do, No les estoy dando órdenes, pero, sin embargo, sino que But- quiero que prueben la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. verse 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Verse 10. Aquí va mi consejo, porque no les estoy dando órdenes sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Verse 11. Lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan lo que de buena gana propusieron. Verse 12. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. 13. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Verse 14. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, Verse 15. ni al que recogió poco le faltaba. Este capítulo 8 de 2 de Corintios This 8th chapter in the book of 2 Corinthians, y estos versículos que acabamos de leer, and the verses that we just read, estamos entrando a media marcha. we are jumping in halfway through. Ya esta es la segunda carta que Pablo les ha escrito a la comunidad en Corinto. This is now the second letter that Paul writes to the community in Corinth. Y si algo saben o si algo tienen que saber acerca de la iglesia en Corinto, And if you have to know anything about the church in Corinth, las hermanos y hermanas de la iglesia de Corinto the sisters and brothers of the church in Corinth, no son el mejor ejemplo de una comunidad cristiana. they're not the best example of what a Christian community is Son un supposed to poquito be about. complicados, It's complicadas. kind of a complicated scenario. Son una de esas iglesias You know, they're one of those churches que uno como pastor, como pastora, that as a pastor, uno dice, ojalá que nunca me toque. you go, oh, I hope the Lord never calls me to such community. Los amo, pero yo creo que otras personas han sido llamadas a Oh, I ministrar love them from afar. May the Lord call someone else. porque tenían pleitos, Because they were constant fights. tenían ciertas diferencias, Because there were always complexities and pero también differences. habían cuestionamientos de moralidad sexual. But you know, people were not, they were being a little shady in their sexuality. Había prácticas financieras un poco escrupulosas. In their finances, some lines were blurred. Pero tal vez lo más difícil de la congregación de Corinto es que querían seguir adorando a otros dioses y seguir siendo cristianos. The hardest part about the church of Corinth was that they kept wanting to be idolatrous and also worship God. Querían
lo mejor de los dos mundos. They wanted the best of both worlds. Y en gran parte toda la primera carta de Corintios habla acerca de eso. And so a good part of the first letter, 1 Corinthians, deals with all of this. Y en esta segunda carta de Corintios, And so in this second letter to the church in Corinth, Pablo comienza a recordarles Paul begins to remind de them algunos compromisos que ellos habían hecho. of some of the commitments that they had made as a community. Uno específicamente con esta práctica de poder dar. One in specific was this commitment to be generous and to give. Y quiero que se entienda muy claramente lo revolucionario que era esta colecta que estaba haciendo Pablo. And we want to parse out how revolutionary this collection of funds that Paul was trying to do. La iglesia ya había ido a diferentes partes de Europa. The church had already been in different parts of Europe. La iglesia ya estaba en diferentes comunidades no judías. The church had already established itself in different non-Jewish communities around Europe, Es decir, en medio de gentiles. which means around Gentiles. Pero la iglesia en Jerusalén But the church in Jerusalem, seguía siendo de judíos. it was still Jewish, mostly made of Jewish people. Y Pablo dice, queremos ayudar a los judíos cristianos que están en Jerusalén. And Paul says, we are trying to help the Jewish church that gathers in Y Jerusalem. todas las iglesias gentiles And all of the Gentile churches dicen, nosotros queremos ayudar. say, we want to help and contribute. Queremos apoyar en solidaridad a aquellos pobres que están en Jerusalén. We in solidarity want to help those poor ones in Jerusalem. Y esto era muy revolucionario, Okay, this is very revolutionary. porque los judíos tenían que abrirse a recibir ayuda de gentiles. Because those from Jewish descent had to be open enough to receive aid from a Pero Gentile community. los gentiles también querían ayudar a los judíos. But Gentiles also had to be willing to help out. Algunos the Jewish comentaristas community. dicen que los pobres en Jerusalén judíos Some Bible commentators say that those that were poor in the city of se Jerusalem contrastaban con los gentiles en otras partes de Europa que tenían más riqueza. would be in contrast to those Gentiles that had a lot more riches around Europe. Y lógicamente había esa relación So there is that complexity in their del que relationship. daba, So el que recibía, the one that received, el que era activo, la comunidad que era activa y la comunidad que recibía. so there was the active giver and then the active recipient receiving the gift. Pero no tenemos tiempo ahorita para seguir leyendo lo que dice el capítulo 8 y el capítulo 9. We will not read what happens in the chapters following. Pero Pablo lo que empata como el mejor ejemplo de generosidad But what Paul brings to light as the best example for generosity de la comunidad gentil, of this Gentile community que era más generosa, that was way more generous era la iglesia en Macedonia, was the church in Macedonia, que era la más pobre de which todas las was gentiles, the socioeconomically most poor church. la que tenía recursos más limitados. It's the church that had the least amount of resources allotted to them. Y por eso es que Pablo les recuerda a los corintios, And ustedes tienen so- muchas cosas, Paul reminds the church in the Corinthians says, you have a lot of things. ustedes sobresalen en todo, el versículo 7. You, in verse 7, you excel in everything. Ustedes tienen fe, You have faith. ustedes tienen una buena labia, ustedes saben hablar muy bien, You're eloquent. You know how to speak. ustedes tienen conocimiento, Oh, you went to school. You got knowledge. ustedes tienen una dedicación. You are earnest. Y ustedes me aman a mí, ustedes aman a sus pastores y a sus And líderes. oh, you love your pastors and you love me and you love your leaders. Y Pablo les dice, no les voy a dar órdenes. And Paul says, I'm not telling you what to do. No les quiero decir lo que tengan que hacer. I'm not going to give you orders. Sin embargo, quiero poner sobre la mesa What I am putting at the table que pudieran, deberían, sería bueno. is that it could be really awesome Les and sugiero, good, and I would really suggest. Tengo una buena recomendación. I have a recommendation for you. En inglés o en español y en inglés es muy liviano todas esas palabras. So ¿sí? all these words are just like fluffy words, you know? Pero Pablo lo que quiere decir es procuren, es decir, hay una urgencia para que ustedes comiencen a procurar también la gracia de dar. But Paul is really trying to press in and say it is an urgent matter that you also respond to the grace of God through generosity that you give. Procuren es un pónganse vivo, pónganse pila, es decir, yo sé que les estoy recomendando, pero
más les vale. So it's a recommendation, but also there's an urgency of like, hey, you better do this. Para sobresalir en la gracia de dar. That yes, you excel in all these things, but I wonder what would look like for you to also excel in the grace of giving. Porque en el discipulado cristiano, Because in Christian en la discipleship, comunidad cristiana, in the Christian es community, decir, en el caminar diario con Jesús, which is the daily walk with Jesus, la gracia de Dios the grace of God nos mueve a gratitud moves us towards y gratitude, nos acciona a but generosidad. it also puts us in action for generosity, Es decir, la gracia de Dios which is the grace of God. origina, It brings the origins. prende la mecha It starts the spark de lo que es la gratitud of what gratitude por is all ese amor about. de Dios que perdura para siempre. Because of that love that lasts forever. Y entonces nos ayuda a accionar en generosidad. But then also helps us to respond in actionable giving. Gracia, gratitud y generosidad están muy talladas. Grace, giving, and gratitude are all tethered to each other. Gracia, gratitud y generosidad. Grace, gratitude, and giving. Generosidad, gratitud y gracia. Generosity, gratefulness, Gratitude and grace. I keep thinking of ratatouille. Son tres cordones de un mismo hilo. There's three strands of the same thread. Gracia, gratitud y generosidad. Grace, giving, and gratitude. ¿Y por qué empiezo ahí, hermanos? Why do we begin there? Porque lamentablemente Because en la unfortunately, comunidad cristiana in llamada iglesia, our Christian community called church, la gracia de dar the grace of giving no ha sido una gracia, has not been a grace. ha sido enseñada como una manipulación, It's been taught and been co-opted as como manipulation, una obligación as an obligation, y en algunos casos, and in the worst of cases, sin darnos cuenta, without paying attention to it, ha sido hasta una... Uy, se me acaba de ir la palabra. weaponized. Sí, una Totalitarian. distorsión, es como un amuleto. It's been used as a crutch, As a- Bilingual help communal problems. word search, please. Amuleto is when you carry it for good luck. Good luck Thank you. charm. Good luck charm. Yeah. ¿Sí? Como un amuleto. Y es decir, entonces yo tengo que diezmar. So there's almost this good luck charm hanging on to. It's like I have to tithe and I Usted have to tiene give, que dar and you must give para que usted pueda recibir. so that you can then receive. Entonces, siembre y coseche. So you plant and then you harvest. Ahora, todos esos lógicamente está en la Biblia. And yes, to let you know, that's Pero all in the esas Bible. interpretaciones But that interpretation han of llevado a it manipulaciones. has led to deep manipulation. Que lógicamente uno comienza a crecer pensando que si uno no diezma, si uno no ofrenda, lógicamente algo malo le va a pasar a uno. And so we come to a point where we have this imagination that's been given to us that if we don't give, something awful is going to happen to us and Algunos our de ustedes, si dicen, ¿qué está hablando el pastor? Gracias a Dios que no saben de lo que estoy family. And if you hablando. are wondering, what are they talking about? We are so glad you don't know. Stay there. It's a good place to be. Y nosotros como iglesia, como comunidad, que no queremos que la gracia del dar And so as a church, as we are preaching this, we wanted to make it clear that we don't want to make the grace of giving, esa gracia de dar que sea una manipulación. have that continue to echo in you a message of manipulation. No queremos asustarlos para que den. We are not here to scare you into Ni giving, les queremos dar una cifra para que ustedes den. nor will we ever give you an amount you should be giving. Ni les vamos a decir, si ustedes hacen esto, después les pasará esto. And you will never, hopefully never hear us say, if you do this, well then just you wait. All of this other stuff is going to come. Tampoco no queremos We also para nada, ¿sí? really want to restrain and never cross the line to De que ustedes tengan dudas de cómo se usan los fondos. that you would live in constant suspicion on how our finances are being used. Porque lógicamente Because ya he escuchado todas las historias. we have heard, as pastoral team members, we have heard so many No, of es these que para qué stories. diezmar, porque el pastor va a estar con un carrazo, pero del año. You know, if you give good this Sunday, Marcos is going to have better clothes No, es next que si Sunday. damos de por sí, el pastor se lo come todo. Because the pastor is going to eat it all up.
No, pero ¿para qué damos si estamos en este edificio tan lindo? No necesitan nada. Why do we give? Look, we have this big building. What do we need anything for? Tenemos parqueo, tenemos baño, We tenemos got ministerio de parking, niños, tenemos... we got no se toilets, we necesita got nada. children's ministry, we got tables. What is needed? No sé, hay un montón de otras historias que ustedes también han escuchado o lamentablemente han experimentado en otras iglesias. And so we want to recognize that there are many of these stories of manipulation that we hear, and unfortunately for many of you, you've experienced in your own way. Pero sí queremos no solamente decir lo que no queremos ser claros en lo que sí queremos ser. And so we don't just want to say this is what we're not. We also want to clarify, what is it that we want to be about? What kind of giving do we want to cultivate? Y por eso este mensaje, esta carta de Pablo a los Corintios es muy importante. That's why this letter to the church in Corinth becomes really important to us. No porque ustedes sean como los Corintios, Not because we're saying you're like the Corinthians, pero hay siempre But- una tendencia, hay un peligro but there's always the risk de que podamos corintianiarnos, si se that puede we can usar. Corinthianize ourselves. ¿Sí? Sí, específicamente si la gracia de dar Specifically, if the grace of giving se esteriliza, becomes sterilized, si la gracia de dar if the grace of giving se estanca, gets Stuck. Gets stuck. Thank si you. la gracia de dar If the grace of giving, se dice entre nosotros, alguien más lo puede hacer. we constantly go, someone else can do that. O alguien más ya puso su hojita, entonces ya no lo tengo que Look, hacer. someone else put a leaf up there. We good. I don't have to do anything about it. Pero la gracia de dar, The hermanos, grace of giving, sisters and brothers, Pablo apunta hacia una imagen Paul is pointing towards an image que a veces no la tomamos muy en serio. that we tend to not take very seriously. Y es ir hacia el mismísimo Jesucristo en el versículo 9. That is the move that Paul makes in verse 9 to look towards Christ. En estos simples versículos se repite la palabra gracia por lo menos unas 9 veces. In these verses, we have the word grace be said about 9 times. Y la gracia, como se define aquí en el versículo 9, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. And the way that grace is defined in this verse 9 says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, Que aunque era rico, that though he was rich, por causa de ustedes, for your sake, se hizo pobre. he became poor. Para que mediante su pobreza, So that you, through his poverty, ustedes llegaran a ser ricos. might become rich. Es casi antitético, sí, es opuesto, es casi pareciera un sarcasmo, una ironía. It could appear like sarcasm because of it's so paradoxical. Pero el Señor Jesucristo, que aunque siendo rico, So that Jesus Christ, being rich, se hizo pobre, became poor. para que mediante su pobreza So podremos that- ser ricos. Through his poverty, we could then become rich. El gran problema es que al usar los términos riqueza y pobreza, The problem when we use terms like rich and poor nosotros inmediatamente is that we immediately vamos a un juego de suma y resta. we go to a game of adding and subtracting. Siempre es mientras más tenemos, entonces más rico soy. So the more I have, the richer I am. Y mientras menos tengo, más pobrecito soy. And the less I have, the more poor I am. Pero es aquí donde es importante reconocer que Pablo no solamente está hablando de tener más o menos, And what's important is that Paul is not just talking about having more or having less, sino que aquí usa el ejemplo de Jesús mismo. but Paul points us to Jesus. Porque la gracia de Dios Because the grace of God empieza, begins, se genera it's generated cuando from Dios when God se desprende is let go of todo poder, all power. se desprende de todo. It empties itself from all La things. gracia de Dios es una completa vulnerabilidad. The grace of God is God's own vulnerability. Es un desprendimiento. It's a letting go of. Es desaprender It's to unlearn de que mientras más tengo, mejor voy a estar. that the more I have, the better I'll be. Y si tengo menos, me va a ir peor. And if I don't have much, then it's going to get worse. La gracia de Dios en Jesús, The grace of God through Jesus Christ, teniéndolo todo, having it all, riqueza, richness,
no es cuánto se tiene, Richness is not about how much you sino que have. la riqueza de Jesús But the richness that Jesus introduced us to es que siendo hijo de Dios is that being the Son of God, tiene todo. having Riqueza that es is having it all. Llenura, Richness is being whole, wholeness. wholeness. Riqueza es llenura. So Es the kind of richness that it's talking plenitud. about is the wholeness that we could be filled with. Es plenitud de vida. It's a full life. Es una totalidad It's de armonía, and una totalidad de armonía y llenura so it's de a la vida. totality and a wholeness of life, tranquility, peace. Pero es ese mismísimo shalom encarnándose It's this kind of richness is shalom incarnated. para que entonces desde nuestra pobreza So that it is from our poverty podamos entender, we can then podamos understand, ver we can then la see llenura de Dios, God's la plenitud wholeness, de Dios. God's totality. Y por eso es que Jesús va a decir en el Sermón del Monte, That's why Jesus says in the Sermon on the Mount, bienaventurados los pobres. blessed are the poor. No es porque la pobreza es buena, Not that poverty is good, no es que el estado de la pobreza Not es that the lo state deseado, of poverty is what we desire. sino es que bienaventurados los pobres, But los que it's- son víctimas de esos sistemas que crean pobres. But it is ¿Sí? blessed are those who are the victims of the systems that create poverty. Porque si algunos de ustedes se acuerdan cuando eran pobres, Because if some of you remember when you were poor, uno comienza a desprenderse de muchas cosas you actually become unattached to a lot of these y things that we now comienza a ver cling el on to. mundo desde otra perspectiva, And desde you otra óptica. see the world through a very different lens. Y al desprenderse, And as you let go, uno se aferra más fuerte a Jesús. as you let go of your own ability to provide, you cling on to God's ability to do something. Esa es la gracia de Dios, That's the grace que teniéndolo todo, of God, that having se everything vació a sí mismo. decided to get empty of all of Y esa es it. la locura de la cruz, hermanos, hermanas. That is the madness of the cross. Que Dios en Jesús God in Jesus se vació completamente emptied it all, y sin nada and having nothing nos dio todo. gave us everything. Por eso es que la matemática y la aritmética como la conocemos no funciona con la economía de Dios. That's why our formulas and the way that we've understand economics don't always match the way that God paints Por eso es que economics a for the veces kingdom of nuestros God. presupuestos no nos funcionan. That's why sometimes our budgets are not working for us. Porque decimos entra y sale y al final tiene que haber algo igual. Because there's an entry, there's an exit, and at some point they have to get equalized. Pero para algunos de nosotros But for some of us, estamos aprendiendo we are learning de que a veces that sometimes los presupuestos our budgets pueden limitar could actually limit lo que Dios quiere comenzar a hacer. what God wants to No le begin estoy doing diciendo in que no us. tenga presupuesto, no me echen la culpa a mí, por I am favor. not telling you to not have a budget or a savings No plan. estoy diciendo que no sean responsables con lo que tengan. We're not saying don't be responsible with what you've been given. Pero muchas veces los presupuestos, le creemos más a nuestros presupuestos que a las promesas de nuestro But Dios. sometimes we cling on harder to the boundaries we put in our budgets than in the Cuando promises God has given us. hacemos nuestro presupuesto, When we make our budget, no sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy practicando esta disciplina. I don't know if it happens to you, but Marcos is practicing this currently. Mientras más reviso la cuenta The more I check the bank account para que empate con el presupuesto, so that it matches with the proposed budget, más ansiedad tengo. more anxiety I get. Pero cuando hago mi presupuesto But when I make my budget y confío en la gracia de Dios, and I learn to lean in and me trust in God's grace, desprendo del presupuesto I stop obsessing over every line item y digo, Dios, caminemos juntos en and este say, mes. okay, Lord, can we walk together in this? Y en ese And desprenderme, in that letting go Dios me sorprende. of my control, God always surprises. Y en los momentos en que más me preocupo por mi presupuesto, And the moment I worry the most about my menos budget, espacio hay para que Dios me sorprenda.
I create less and less margin for God to surprise Es me. impresionante. No sé si a usted les ha pasado. It's quite outstanding when Yo it solamente le happens. estoy contando mi historia, pero a veces los presupuestos pueden ser el obstáculo Sometimes our obsession with controlling our budget can para be que an obstacle Cristo, el pobre, so that the poor Christ resucite en medio de nosotros. can resurrect in front of us. Porque es la llenura It is the wholeness, lo que Dios desea para what nosotros. God desires of us. Fíjense que también el versículo 13 Look at verse 13. dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, Our desire is not that others might be relieved while you are hard pressed, sino que más bien la cuestión es de igualdad. but that there might be equality. Y por eso les digo, hay que desprendernos de lo que sabemos de nuestras economías. That's why we have to constantly surrender how we understand our economies. Porque gran parte de que la gracia, gratitud y generosidad Because a big part of grace, generosity, and giving, for que them se to work encarna together, en nosotros como seguidores de Jesús, for them to become incarnate in who we are as Christ es que followers, aún en la gracia de dar, that even in our grace of giving, estamos practicando igualdad. we're practicing equality. Ahora, lógicamente vivimos en otros sistemas. Logically, we live in very different times. Lo que Different algunos systems. dicen, lo ideal sería que todos compartiéramos todo para así poder cuidar de los pobres. And some may say, it would be so nice that we all just share with one another and also care for those that live in poverty. Eso sería una de nuestras prioridades como iglesia. That would be one of our priorities as a church. Y creo que lo necesitamos hacer. And yes, we do need to do more of that. Y tenemos que ser creativos acerca de eso. And we need to be quite creative on how we achieve to such Y strategies. los corintios tenían un gran problema, But the que people in tenían mucha riqueza, Corinth had the issue of having lots of wealth, pero les gustaba pisotear but they a los que no really tenían. liked to stomp over and speak against those that didn't have much. Ni siquiera podían comer juntos, They couldn't even eat together. porque sus Because salarios dictaban Their salary diferencia. dictated who was at the table. Entonces Pablo dice, un momentito, Paul says, wait a la minute. gracia de Jesús The grace of Jesus nos Christ impulsa a dar pushes us to give, y nos ayuda a practicar la igualdad. and then we are able to then partake Y in la practicing equality. igualdad And equality, es reciprocidad. it means reciprocity, Es decir, que van a haber momentos which means there will be times donde algunos de nosotros vamos a estar limitados where financieramente. some of us will be in a very tight financial space. Y ahí es donde otros de nosotros, And that's where some others of que us sí tenemos, that are in a place of abundance podemos dar más. can give more to fill in the gap. Y van a haber otras veces And there will be then other seasons donde vamos a tener que aprender a recibir. in which you will have to learn to receive. Y otras temporadas donde hay que dar. And others will fill in the gap for you. Así como los judíos en Jerusalén tuvieron que aprender a recibir. Just as the Jewish community in Jerusalem had to Aún learn de to gentiles. receive, even from the Gentiles. Porque la igualdad, Because hermanos, equality, hermanas, my sisters and my brothers, no es solamente una filosofía o un deseo ideológico. it's not just an ideology. No es una utopía del más allá. It's not just a really idealistic utopia of what could be, Sino que ese es el deseo profundo de nuestro but Dios. it's God's deep desire to be lived out here Porque en and la now. igualdad Because in equality, podemos vernos como imagen de Dios. we could see each other as bearers of the image and En likeness of la God. igualdad In equality, le hacemos un obstáculo a la competitividad. when we practice equality, we put a stop to competition. Cuando nos tomamos en serio la igualdad, When we take equality seriously, ya no hay espacio para la comparación. there's no space for comparison. Cuando tomamos en serio la igualdad, When we take equality seriously, lógicamente logically, vamos a llegar al punto de la equidad. we will get to the point of equity. Porque el reino de Dios Because the kingdom of busca God en su justicia seeks que justice, tengamos equidad. that seeks a justice that has
equity and que todos equality, tengamos el mismo acceso that we all may have the same a la gracia de access Dios to the grace of God, y que todos seamos reconocidos and that we may all be recognized como aquellos que podemos acceder a la gracia de Dios as those who can indeed access God's grace, y responder en gratitud and then respond in y gratitude, movernos en generosidad. and then move us to generosity. Ahí sí todos se quedaron callados. I think that's a good word of exhortation. Y no tenemos tiempo para seguir desconstruyendo todos los sistemas económicos que nos han dicho que esto no es posible. There's not enough time to sit here and deconstruct all the fallacies that we have been told of how this is so impossible. Pero sí tenemos tiempo But we do have para time recordarles to remind you que en la abundante, sobreabundante gracia de Dios, that in God's deep, wide abundance, que nos insta la gratitud that brings to us gratitude con raíces profundas, with deep roots, siempre van a haber frutos de generosidad. there will always be fruits of generosity. Porque al desprendernos Because as we untether ourselves de lo que creemos que es importante, from what we think is important, Dios nos va a dar otra sorpresa más. God will surprise us once again. Que va a haber suficiente, May we believe that there will always be enough, porque Dios es más que suficiente. because God is more than enough. Esa fue la lección del pueblo de Israel en el desierto. That was the lesson the people of God acuerdan? learned in the desert. Les dijo, Remember? va a haber maná y codornices. God said there will be manna and I Quail. always forget to Quail, say quail. okay, quail. Y día a día recojan solo lo que ustedes necesitan. Day after day, just pick up the birds and the grain that you need. Y los que agarraban más, And the ones who would grab more than what they needed, para la mañana siguiente se les echaba a perder. by the next morning it had spoiled. Y los que ya no tenían suficiente, And the ones that didn't have enough siempre tenían suficiente. could always have enough. Porque en el desierto el Because pueblo de Israel aprendió, In the desert, the people of Israel learned. aunque les costó y nos cuesta, It's a hard lesson, and we're continuing to learn it time and time again. a desprendernos, To let go, a desprendernos to untether ourselves, para poder aferrarnos so that we can then cling on to God, a las promesas de Dios. to the promises God has made. El desprendernos When we untether de la manera en que estamos construyendo nuestros futuros from the ways that we are building our future, para poder dejar suficiente espacio para que Dios. so that we can leave Nos enough sorprenda. space for God to surprise us. Imagínense si las instituciones donde ustedes son parte, Imagine if the institutions you're a part of, si las familias de las cuales ustedes son parte, if the families that you're a part of, si nuestra nación, if the nation that we si are a part nuestro of, estado. if our states. Imagínense qué sería si tomáramos esto en serio. Imagine, just imagine, what it would be like if we take this seriously. El poder desaprender The power to be able to materialismo, let go competencia, and untether competitividad. ourselves from being in competition and comparison, just seeing each other as transactions. El desprendernos para poder aprender Could we untether ourselves so that we could relearn what God's economy is really de about? que Dios, que la economía de Dios To be reminded that God's economy se genera en su gracia, is generated by grace, se sostiene en la gratitud is sustained by gratitude, y se actúa en la generosidad. and it is seen in action through generosity. Este no solamente es un árbol, hermanos, hermanas. This is not just a tree. Esto representa mucho más. This represents far more than that. Esto representa la gracia de Dios, This represents God's grace to us, que en su pobreza nos ha dado todo that in God's poverty has given to us everything, y que lo que nosotros creemos limitante and that what we have learned to interpret as es limiting más bien el punto de partida is actually the point of beginning, para la generosidad de Dios con nosotros. so that God can lavishly give to us. Nunca le vamos a decir cuánto dar. We'll never tell you what to give. Nunca le vamos a decir que le va a ir mal si no da. And we will not lie to you and tell you that
everything will go wrong and upside down if you don't give. Pero tampoco no le vamos a mentir que sí tenemos necesidades como ministerio. But we also won't lie to you that we are, in need and have some struggles No le vamos a financially decir que in nosotros también ministry. tenemos un presupuesto. We will also tell you that yes, I can attest that there is a budget, Y no le vamos a mentir de que también ese presupuesto a veces no empata. and we won't lie that the budget does not always add up. Pero estamos sumamente agradecidos But we wanted to always begin with deep gratitude porque vidas están siendo impactadas. because lives are being impacted by the good news of Jesus. Por eso es que contamos estas historias. That's why we tell the stories on Sunday. No para decir a todos nos va a ir de la misma manera que a Roberto y a Sara, Not to say the same thing that happened to Robert and Roberto and Sarah will happen to you, sino para decir Dios está siendo generoso y en su gracia nos está moviendo. but rather to remind ourselves that God is being generous and God is at work. ¿Cómo responderemos? How will we respond? ¿Cómo responderemos? How will we respond? Hermanos, hermanas, Sisters and brothers, no por temor a lo que nos va a pasar, not out of fear for what will happen no to por us, manipulación, not in response to guilt trips and manipulation, no porque el diezmo es mágico y supersticioso, not because tithing is this like mysterious pixie dust thing. pero una iglesia que no practica la gracia de dar. But the truth is that if we are not a church that practices the grace of Es una giving, iglesia que no va a tener memoria. it's a church that won't have memory. Y una iglesia que no tiene memoria And a church that does not have memory cambia su Dios por cualquier otra cosa. exchanges their God for any other one. Y cualquier otra cosa y cualquier otro Dios, And any other thing and any other idol por lo general, generally termina doesn't end en well. puras ilusiones, falsas promesas We end up in false promises, y myths, en peores problemas de lo que empezamos. and in worse problems than what we started with. El ser generoso es parte de nuestro llamado como discípulos y discípulas de Jesús. To be generous is a core part of our discipleship. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, And so, may the grace of our Lord Jesus Christ, que la gratitud, que es nuestra respuesta a esa gracia, may our gratitude, which is our response to that grace, nos mueva a ser generosos, move generosos. us to be generous disciples. Con 1%, con 2%, con 3%, la cantidad es secundaria. 1%, 2%, 3%. That percentage is secondary, in some ways Lo que es arbitrary. primordial What really is es la important práctica de desprenderse. is that this flows out of a practice to untether ourselves from our control of our own finances. Porque todo lo que usted tiene Because all you have no es suyo, is not yours. no es mío. It's not mine. Todo lo que usted ha sido dado All we have been given no es suyo.